Hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión estamos continuando con nuestra jirafita. Esta es la segunda parte. En la primera parte ya realizamos su cuerpo y la cabeza, sin más ningún detalle. Si aún no ha visto ese tutorial, en la descripción de este vídeo yo le compartiré el enlace. En esta segunda y última parte ya estaremos realizando todo lo que nos falta para terminarla completica. Así que si está al día, comencemos. Comencemos la cabeza y en la vuelta número 1 iniciaremos con un anillo mágico y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos uno más juntos, un punto bajo, otro más juntos, ya llevamos 2 aumentos y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 3 repetiremos durante 6 veces un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a repetir durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. La vuelta 6 la iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2, seguido un aumento. Repetiremos durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4 y un aumento. Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 2 puntos para terminar la vuelta. Y en los 2 punticos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos, 1 y 2, terminando esta vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a realizar 36 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 8 vamos a repetir durante 6 veces 5 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 42 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Durante las vueltas 9, 10 y 11 estaremos realizando 42 puntos bajos por cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas 10 y 11. La vuelta 12 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento.
Vamos a repetir durante 5 veces 6 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue un aumento. Vamos a repetir 6 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 3 puntos para terminar la vuelta. Y en los 3 puntos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 13 repetiremos durante 6 veces 7 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue el aumento. Vamos a continuar repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta 14 y hasta la 17 estaremos realizando 54 puntos bajos por cada vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 17. En la vuelta 18 repetiremos durante 6 veces 7 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 48 puntos. La vuelta 19 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución. Estaremos repitiendo durante 5 veces 6 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Vamos a repetir 4 veces más 6 puntos bajos y una disminución. Nos van a quedar 3 puntos. Y en los 3 puntos que han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Terminaremos esta vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta 20 vamos a repetir durante 6 veces 5 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 36 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Vamos a continuar repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. La vuelta 21 la iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2, seguido una disminución. Vamos a repetir durante 5 veces 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y una disminución. Estaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos quedarán 2 puntos para terminar la vuelta. Y en los 2 puntos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. En la vuelta 22 estaremos repitiendo durante 6 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Cuando termine la vuelta 22 podremos hacer una cadena solo a modo de asegurar y cortar la hebra. No la necesitamos larga.
pues ya hemos dejado una hebra larga en el cuerpo y con ella haremos la unión. Puedes retirar el marcador y listo, así nos va quedando la cabecita. Entonces podremos colocar relleno y listo. Denle bien la formita a esta cabecita colocando tanto relleno como usted crea necesario y que quede bien durita. Vamos a iniciar el hocico. Yo estaré utilizando hilo color hueso, pero en realidad puede usar un beige bien clarito. Iniciaremos la vuelta 1 con un nudo corredizo y seguido haremos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple, comenzando a partir de la segunda cadena. 1 y 2. Aquí vamos a comenzar el primer punto bajo. Les sugiero que marque esta cuarta cadena que realizamos porque ahí estaremos realizando el segundo aumento triple. Entonces puede colocar un marcador si así lo prefiere. Un punto bajo, el segundo y ahora el aumento triple, que consiste en realizar 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. La segunda repetición la haremos de este lado de las cadenas, pero no vamos a estar tomando esta hebrita, no, vamos a entrar justo en la base del otro punto bajo que realizamos del otro lado. Ahí vamos a hacerlo. 1 y en el siguiente el segundo punto, y en la cadena que pedí marcaran ahí el aumento triple. 1, 2 y 3 punticos bajos juntos. Tomando así en la base de los puntos bajos de este lado, pues no quedarán agujeros y esa es la intención. Vamos a marcar y en la vuelta 2 estaremos repitiendo durante 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos. Esta vuelta 2 la vamos a terminar con 16 puntos. Comenzamos un punto bajo, 2 y le siguen 3 aumentos. Un aumento, el segundo y el tercero. Y esto mismo lo vamos a repetir una vez más para terminar la vuelta. La vuelta 3 la vamos a iniciar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le siguen 2 aumentos. Un aumento y 2. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 aumentos. 1 y 2 y 2 puntos bajos para terminar la vuelta. 1 y 2. Habremos terminado con un total de 20 puntos y en la vuelta 4 y última precisamente haremos 20 puntos bajos sin aumento ninguno. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Cuando termine la vuelta 4 simplemente vamos a cortar hebra dejándola un poco larga, pues la estaremos utilizando luego para la unión con la cabeza. Extraemos y listo, también podremos retirar el marcador. A este hocico le falta un detalle más y lo estaré realizando con una agujita lanera y un hilo de color oro, el mismo que utilicé en la puntica de los cuernos. Entonces vamos a hacerle 2 marquitas al hocico. ¿Dónde estaré comenzando? Pues de los 3 aumentos que tenemos en la segunda vuelta, 1, 2, 3, estaré trabajando en la base del tercero y del primero, justo en esas bases,
y también de este lado en la base de esos aumentos. Espero que logre ver bien, perdone que es un poco difícil lograr que se vea bien en el vídeo, pero aquí está la base de ese primer aumento. Ya yo hice un nudito en el extremo y voy a estar pasando 2 veces en la base y vuelvo a salir donde mismo inicié. Aquí está la primera marquita y yo voy a hacer otra más, pero si usted no lo cree necesario, simplemente con una será suficiente. Paso a este aumento de acá en la base y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Y una vez hecho esto, pues aseguramos y listo, ahí dejamos las hebras. Vamos a iniciar estas orejitas con un anillo mágico. Y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Colocamos marcador y en la vuelta 2 estaremos repitiendo durante 3 veces un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 9 puntos. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Vamos a repetir un punto bajo y un aumento 2 veces más. En la vuelta 3 vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento 3 veces y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento 2 veces más y a su vez vamos a ir enderezando el tejido para que se vaya formando la orejita. En la vuelta 4 repetiremos 3 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos con 15 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 2 veces más. En la vuelta 5 repetiremos 3 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos con 18 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y un aumento. Repitamos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces más. Desde la vuelta 6 y hasta la 9 estaremos realizando 18 puntos bajos por cada vuelta. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen hasta la 9. En la vuelta 10 vamos a repetir 3 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 15 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y una disminución. Repitamos lo mismo 2 veces más. En la vuelta 11 vamos a repetir 3 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Vamos a repetir 3 puntos bajos y una disminución 2 veces más.
Y la vuelta 11 es la última de la orejita. Retiramos marcador y podremos cortar la hebra. Vamos a dejarla un poco larga para realizar cierre y luego unirla a la cabeza. Extrae la hebra y ahora utilizando aguja lanera vamos a cerrar. Vea cómo cerrar. Vamos a poner cara con cara, así, con esto de un lado, y estaremos tomando un punto del frente y otro de atrás. Yo así lo cierro, luego paso al siguiente, pero vuelvo a introducir en el anterior, en el que comencé. De este modo no se recoge cuando alamos bien fuerte, pero usted lo hace como prefiera. Vea, paso al siguiente punto, pero la puntada que va hacia allá en el mismo que ya trabajé. Avanzo, pero de este lado en el mismo que ya trabajé. Y así continuaré hasta tenerlos todos cerraditos. Y una vez hayamos unido ambas caras, pues vamos a unir haciendo esto. Vean, doblando así la orejita. Perdón, está bien fuerte. Y aquí pues aseguramos. Listo. Una vez hecho esto, ambas orejitas están listas para colocar a la cabeza. Pero antes vamos a continuar, pues nos faltan los cuernos. Acá ya tengo un cuernito listo y vamos a realizar el segundo juntos, pues ambos son exactamente iguales. Iniciaremos estos cuernitos. Bueno, yo he elegido el hilo color oro, pero puede hacerlo con un color crema, el que usted prefiera. Iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos marcador y en la vuelta 2 estaremos realizando 6 aumentos, terminando esta vuelta con 12 puntos. Un aumento. Y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 3 vamos a estar realizando 12 puntos bajos, pero esta vez estaremos tomando solo las hebras traseras. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos tomando solo hebra trasera hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4, 12 puntos bajos tomando normalmente. 1, 2 y así continuaremos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 vamos a repetir durante 4 veces un punto bajo y una disminución y terminaremos la vuelta con 8 puntos. Pero justo en la última disminución ahí haremos cambios de color. Entonces comencemos. Un punto bajo, una disminución. Vamos a repetir lo mismo 3 veces más. Justo en la última disminución hagamos el cambio de color. Tomamos las hebras para iniciar la disminución, lazada, y cuando estemos con 2 hebras en el gancho, ahí vamos a cambiar. Cortamos el hilo de color oro o el que sea que estén utilizando y vamos a anudar el hilo de color amarillo que hemos utilizado en el resto del cuerpo. Anudamos con un nudo sencillo. Y ahora sí podremos terminar esta disminución utilizando el hilo de color amarillo. En la vuelta 6 vamos a realizar 8 puntos bajos, pero esta vez estaremos solo tomando las hebritas traseras, estas hebritas que tenemos acá. 1,
2 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando hebra trasera hasta finalizar la vuelta. Antes vamos a hacer algo. Vamos a introducir las hebritas que nos van quedando. Vamos a introducirlas hacia adentro. Así nos sirven también de relleno. Y además vamos a hacer algo más. Yo le voy a estar colocando un botón común, el que usted tenga, o algo durito de aproximadamente este tamaño. Y lo voy a estar colocando para cuando introduzca relleno, pues me quede lo más planito posible. Así, lo más rectico posible ahí encima. Si usted no lo desea, no lo utilice. No va a haber demasiada diferencia, pero a mí se me hace que queda más plano. Es una opción e ideas que le doy para cuando quieran algo así plano. Entonces lo acomodan bien, que quede con esta parte de acá. Y listo, ahora sí continúe con esta vueltica. Desde la vuelta 7 y hasta la 12 estaremos realizando 8 puntos bajos tomando normalmente. Va a ser un poquito incómodo porque está un poco cerrado, pero se puede, sí se puede. Entonces así continúe haciendo puntos bajos hasta terminar esta vuelta y las vueltas que siguen hasta la 12. Y cuando termine la vuelta 12, simplemente vamos a cortar la hebra dejándola un poco larga para la unión con la cabeza. Extrae, retira marcador y además vamos a colocar tanto relleno como usted crea necesario, que queden bien rellenitos. Para la cola iniciaremos con un nudo corredizo y luego 16 cadenas. Comenzaremos a regresar a partir de la segunda, 1, 2, haciendo puntos deslizados 15 en total, y yo los estaré haciendo tomando esta hebrita que se forma por detrás de cada cadena. El primer punto deslizado, 2, 3, 4, así formaremos un cordoncillo. Continuaré haciendo puntos deslizados hasta terminar todas las cadenas. Cuando terminemos el último punto deslizado vamos a cortar hebra dejándola un poco larga, pues la estaremos utilizando para unir la colita al cuerpo. Extrae y listo, ya luego vamos a introducir la otra y esconderla. Un detalle más y son los pelos de la cola. Para estos pelos estaré utilizando hilo 100% acrílico, este es mediano 4. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar tantas vueltas como desee y el largo también que desee, ¿verdad? Yo lo voy a hacer bien largo y ya luego, pues, si es necesario, la pelo. Entonces vamos a dar tantas vueltas como deseemos en los pelitos de nuestra jirafita. Pues yo he dado, vamos a dar unas 8 vueltitas porque va a quedar doble. Y una vez tenga las vueltas que desee, corta la hebra aquí y con otra hebrita vamos a anudar aquí arribita. Nudo bien fuerte. Y listo. Voy a hacer otro nudillo más. Una vez hecho esto, vamos a cortar el largo que deseemos para nuestra colita. Yo así lo voy a dejar. Vean, aproximadamente 3 deditos es lo que dejaré yo. Y vea lo que haremos. Utilizando un cepillo para mascota, vamos a deshilar este hilo acrílico. Por esa razón tiene que ser acrílico para que haga esto. Queremos que quede así peludito. Por esa razón debe ser hilo acrílico, porque el hilo de algodón, con el hilo de algodón no se logra esto.
Listo, así me va a quedar. Ya luego la vuelvo a pelar. Y vamos a unirlo. Para esta unión voy a estar utilizando una agujita de coser con solo una hebrita del mismo hilo amarillo. Y simplemente voy a estar dando tantas puntadas como crea necesaria hasta unir bien la colita. Ya yo hice un nudito en el extremo, eso no se va a ver. Y ahora sí, tantas puntadas como sea necesaria. Obvio, si usted lo desea, puede pegarla y va a ser mucho más rápido. Bueno, ya que lo tenga seguro, pues regreso. Y una vez unido, así me ha quedado. Vamos a pelarla un poquito más, pues no me gusta tan larga. Y estaré haciéndole un cortecito. No demasiado corta tampoco, porque los pelos de la cola de la jirafa son poquitos y largos. Y voy a pasarle de nuevo el peine. Esto usted lo hace a su gusto. Listo, así me quedará la colita. Vamos a comenzar la unión de todas las partes e iniciaremos con cuerpo y cabeza. Vean cómo haremos. Primeramente, en el siguiente punto que tenemos del cuerpo, vamos a tomar el punto entero. Todo este puntico lo vamos a tomar así por detrás. Y vamos a la cabeza. En la cabeza también estaremos haciendo lo mismo. Quiero que me quede esta parte donde he terminado la cabeza hacia detrás. Vamos a estar tomando un punto también. Puede iniciar donde usted desee. Toma un puntico así entero. Y listo. Esto es lo que estaremos haciendo durante todos los puntos. Ambas partes las hemos terminado con la misma cantidad de puntos, así que deben coincidir. Vamos, ahora toca tomar un punto del cuerpo. Este es el que sigue y vea cómo lo voy a tomar enterito. Va ajustando. Vamos con el que toca de la cabeza. Espero que pueda ver bien. Así va a ser muy cómodo unir ambas partes. Viene una del cuerpo. Luego de la cabeza. He querido llegar justo hasta el punto donde terminamos la cabeza, pues es un poco diferente, pero igual lo que hará será tomar el punto enterito, solo un tirín diferente para que agarre bien. Va ajustando a su vez. Y así continuaremos durante todos los puntos. Pero antes de terminar el último, o sea, un espacio antes, si necesita colocar más relleno, pues es el momento de hacerlo. Y bueno, ya luego pues asegurar y esconder la hebra. Así me ha quedado una vez unido el cuello con la cabecita. Y como puede ver, ya he unido también un brazo, una orejita y un cuerno. Así que vamos a hacer estas uniones juntos. Muy sencillo. Vea dónde he ubicado los bracitos. Contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, entre las vueltas 8 y 9. Ahí estaré ubicando los bracitos.
y al ladito, aquí, alineado con las piernitas, ahí lo va a estar ubicando, vea, alineado con las piernitas, entre las vueltas 8 y 9. Las puntadas bien sencillas, vamos a agarrar una puntada del cuerpo y una del bracito. Va retirando alfileres y volvemos. Una puntada del cuerpo y una del bracito. Una del cuerpo y una del bracito. Si no puede hacerla las dos a la misma vez, no pasa nada. Toma una del cuerpo y luego una del brazo. Y la última puntadita, pues hacia adentro y hacia detrás. Que la parte de atrás es donde están las terminaciones de la cabecita y el cuerpo. Y una vez aquí detrás, pues asegure y esconda. Ya esto sabe cómo hacerlo. Para la unión de los cuernitos, vea cuántas vueltas. 1, 2, 3. A partir de la tercera, ahí empezaré a colocarlo. 1, 2, 3. A partir de la tercera. Vea, así va a quedar hacia el frente. Igual, simplemente estaremos tomando una puntada de la cabeza. Vea, una puntada de la cabeza y una hebrita del cuerno. Volvemos, vamos a retirar este alfiler, una puntada de la cabeza y luego una hebra del cuerno. Perdón, si es bien difícil poder mostrarles, pero espero y si me entiendan, no es nada especial, son puntadas al azar. Una puntada de la cabeza y luego del cuerno, y así pues a todo alrededor del cuerno, y cuando termine pues asegura y esconde la hebra. Para las orejitas simplemente vamos a ubicarla con 2 vueltitas de separación aproximadamente. 1, 2 y ahí 1, 2, aquí pues colocamos la orejita. Esto es aproximado y con un alfiler ahí en el centro puedes sujetarla. ¿Cómo la voy a estar uniendo? Pues la base es así, vean. Voy a estar tomando las hebras que quedan por los bordes. Comencemos, voy a tomar una puntada de la cabeza ahí donde me haya quedado. Y de la orejita voy a estar tomando así. Una hebrita. Y así estaré trabajando a todo el borde de la orejita, así por aquí, dando tantas puntadas como sea necesaria hasta que quede bien firme. Vamos a coser el hocico y muy sencillo, este hociquito lo estaremos colocando, veamos, vamos a contar luego de haber cosido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, colocará esta parte justo entre las vueltas 9 y 10 contando de abajo hacia arriba después de haber cosido. En los subtítulos va a ver exactamente entre qué vueltas, o sea, números de vueltas. Pero aquí, entre la 9 y la 10 contando de abajo hacia arriba, ahí va a comenzar a poner el hociquito. Lo demás, pues bien centradito, lo más que usted pueda, ahí lo va a colocar. Entonces, vamos a dar puntadas. Esta vez estaré tomando una puntada del cuerpo, o sea, de la cabeza. Se me hizo nudo. Listo, termino esta puntada y luego una del hocico. Perdón, una del hocico. Una de la cabeza y una
delantera del hocico. O sea, las hebritas delanteras esas va a estar tomando. O lo que usted prefiera, en realidad esto es a su gusto. Es simplemente unirla y que quede lo más parejito posible. Y así estaré dando puntadas a todo alrededor y justo antes de terminar vamos a colocar relleno. Los ojitos pues serán bordados y quiero que vea dónde yo voy a estar dando las puntadas, donde he puesto los alfileres. Si lo cree necesario, denle pausa al vídeo, vean la separación entre los alfileres. De todas formas, obvio yo los voy a hacer con ustedes, pero quiero que miren dónde están colocaditos cada alfiler, perdón. Entonces, listo esto, vamos a comenzar por acá detrás, insertando entre dos puntos donde usted desee. Comenzaremos con este ojito y vamos a comenzar justo en el primer alfiler. Vamos a sacar la aguja lanera por ahí. Perdón, ya saben que sí cuesta su trabajo. Ya que lo hayan retirado, o sea que hayan extraído la aguja lanera, vamos a dejar una hebrita larga aquí detrás. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a pasar por encima de este alfiler y estaremos introduciendo la aguja lanera nuevamente aquí donde hemos ubicado este alfiler. Con aproximadamente, aquí hay 4 puntos, pero son en realidad 2 puntos y una disminución. Retiramos este alfiler y estaremos sacándolo una vez más donde está este otro alfiler aquí arribita, que es un puntico inclinado más arriba. A su vez, este hilo nos debe quedar por debajo de la aguja lanera, así por debajo. Esto le dará una ligera inclinación al ojito. Vamos a volver a insertar donde mismo y estaremos saliendo por acá donde tenemos estos otros 2 alfileres. Justo aquí vamos a salir. Esto es lo que estamos buscando, que quede con esa ligera inclinación. Y ahora volveremos a introducir donde tenemos este otro alfiler. Ve, aquí hay un puntico de separación, pues uno más arriba. Ahí lo estaremos insertando la aguja lanera nuevamente y vamos a sacarla justo donde está la puntica de esta esquinita de acá. Perdón. Justo aquí, en esa puntica. Y con el hilo por debajo de la aguja lanera. Cuando haga esto, pues así le va a quedar, va a volver a introducir donde mismo. Y a su vez vamos a volver hacia acá para comenzar el otro ojito. O sea, vamos a estar saliendo donde está el primer alfiler. Y de acá vea lo que pasa. Necesito que salgan las 2 hebras que están de más. Ok. Y así le va a quedar. Es un ojito bien sencillito. Como usted desea hacerlo. En realidad hay otras formas de bordar ojitos, pero esta a mí me ha gustado. Así que quedé con ese piquito. Es la idea, bien tierna. Y vamos a hacer este ojito del lado de acá de igual forma, lo que de manera contraria, ¿verdad? Es el otro ojito. Pasamos por encima de ese alfiler e insertamos en este que tenemos acá. Retiramos alfiler y vamos a salir donde tenemos este otro. Con el hilo por debajo de la aguja lanera. Para que dé esta ligera inclinación y volvemos a insertar aquí donde mismo. O sea, vamos a volver a insertar donde mismo y saldremos por acá, donde están estos otros 2 alfileres. Recuerde, un puntico más acá.
Y luego pasamos el hilo así, por acá. Damos la puntadita un puntico más arriba. Y salimos donde mismo, aquí, en la puntica, en este extremo. Cuando estiramos, vamos a volver a introducir donde mismo y hacia detrás, saliendo justo donde comenzamos. Listo, esta es la idea y así quedarán los ojitos súper tiernos. Y aquí detrás, como ha salido donde mismo, justo en el mismo lugar, pues simplemente vamos a hacer un nudito. Y con la misma aguja pues vamos a esconder todas estas hebras. Y vean el resultado de los ojitos. Vamos a unir la colita. Siempre va a tener una vueltecita el tejido, así que lo pondré sobre este lado. O sea, hacia este ladito. Y vamos a ver dónde ubicarla. Los bracitos están entre las vueltas 7 y 8, pues 8, 9, 10, 11, 12, 13, entre la 14 y la 13, esto es aproximado, 12 y 13, ahí vamos a estar colocando la colita para que así nos quede. Puede colocarla más arriba o más abajo, donde usted prefiera. Yo les dejaré en los subtítulos exactamente entre qué vueltas los he colocado por número de vuelta. Entonces aquí puntadas hasta que quede segura esta colita. Y cuando termine de unirla, pues esconda ambas hebras. Un detalle más para nuestra jirafita y es que estaremos realizando corazoncillos en diferentes tamaños y con los colores que usted prefiera. En mi caso yo voy a estar utilizando el mismo color oro que utilizamos en sus cuernos. Hay 3 tamaños de corazoncillos. En realidad usted puede hacer el que prefiera, todos grandes, todos pequeños, como usted guste. Pero yo les voy a estar mostrando los 3 tamaños. Comencemos por el corazoncillo más pequeño y estaremos realizando un anillo mágico. Comenzando con 3 cadenas. Ya esta que asegura el anillo mágico va a contar 1, 2 y 3. Le sigue un punto alto. Luego un medio punto alto. Le sigue un punto bajo, puede ser en V o en X como usted prefiera. 2 cadenas al aire, 1 y 2. Y ahora haremos lo mismo pero contrario. O sea, comenzamos por un punto bajo, luego un medio punto alto, un punto alto y 3 cadenas para bajar. 1, 2 y 3. Un punto deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a cortar la hebra, no la necesito larga, pues estaremos asegurándola. Y vea lo que haré, vamos a extraer esa hebrita y la vamos a pasar por dentro del anillo mágico. Sujetamos con la yema del dedo y cerramos el anillo y vamos a asegurarnos de que entre de esta manera la punta. Cerramos bien y así nos quedará el corazoncillo pequeño. Y para asegurar voy a hacer un nudito común. Y escondemos las hebras. Puede esconderla siempre y cuando vaya a coser o pegar, o sea, coser con otra hebra. Pero si desea coser con una misma hebra de estas para unirlo a su proyecto, pues puede dejarla un poco larga. Así hemos terminado el corazoncillo pequeño. Vamos a ponerlo por acá. Comencemos el corazoncillo mediano y para ello iniciaremos también con un anillo mágico. Subiremos con 3 cadenas, 1,
2, 3. Le siguen 2 puntos altos. 1, 2, 2 medios puntos altos. 1 y 2, un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2, luego lo mismo pero contrario, un punto bajo, 2 medios puntos altos, 1 y 2, 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cortamos hebra, extraemos, la pasamos hacia adentro del anillo y ahora sí podremos cerrar el anillo mágico. Listo. Y ahora asegure y esconda. Listo el corazoncillo mediano, pongámoslo acá. Y comencemos el más grande, iniciando también con un anillo mágico. Deje la hebrita más larga para que sea más cómodo. Iniciaremos esta vez con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Como ven, no necesita trabajar demasiado ajustado. Le siguen 2 puntos altos, pero esta vez doble. Para estos puntos altos tomaremos lazada 2 veces, insertamos en el anillo mágico y extraemos. Ahora, tomamos lazada y pasamos por 2, tomamos por 2 y por las 2 últimas. Y tendremos el primer punto alto doble. Hagamos uno más. Tomamos por 2, 2 y 2. Le siguen 2 puntos altos sencillos. 1, 2, 2 medios puntos altos, 1, 2, un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2 y volveremos a repetir lo mismo de forma contraria. Un punto bajo, 2 medios puntos altos, 1 y 2, 2 puntos altos, 1 y 2 y 2 puntos altos dobles. 2 lazadas, recuerden, ya usted sabía hacerlo. El primer punto alto doble, el segundo, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Ahora sí podremos cortar la hebra. Extraemos, pasamos por dentro del anillo y cerramos el anillo mágico. Se asegura de que entre totalmente esa hebra. Estira bien y ahora asegurar y esconder.
esta formita acá abajo usted la estira y se la da. Así le va a quedar. Bien, acá tenemos los 3 corazoncillos. Una vez tenga listos los corazoncitos, haga tantos como desee. Yo acá he colocado uno grande, mediano, pequeño y otro grande aquí detrás. Para colocarlos estaré utilizando una agujita lanera con una hebrita más fina de este mismo hilo y las puntadas pues serán bien sencillas. Vamos a hacer una juntos. Vamos a salir ya tomando una hebrita trasera del corazón. Acá detrás deje que pase el nudo. Mira, aquí ya he tomado una hebrita trasera del corazoncito, una puntada en el cuerpo y otra hebrita trasera del corazón. Así, no más, estaré dando puntadas al azar tomando las hebras traseras hasta coser todo el corazoncito a todo el borde y así los demás que hayamos decidido colocarle. Y así hemos acabado esta tierna jirafita. Vean el resultado, espero y les haya gustado tanto su resultado como a mí, y si ha sido así pues déjenme saber con un like, un comentario, yo lo aprecio muchísimo. Y si aún no se ha suscrito a este canal le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el próximo. Chau chau.